Milei, junto al ministro de Economía y al presidente del Banco Central, anunciaron la etapa 2 del gobierno. Nuevas superleyes, emisión cero, cambios en la deuda, el cepo cambiario y muchas cosas más. Te cuento todo lo que refiere a la etapa 2 del gobierno en este video. Bueno, básicamente, como todos recordarán, hace muy poco que se aprobó la Ley Bases y justamente a partir de este éxito es que se anunció la etapa 2 del gobierno. Resumidamente, en la etapa 1 lo que pasaron fueron las siguientes cosas. Primero que nada, tuvimos una fuerte contracción del gasto público que dio como resultado la eliminación del déficit fiscal. Recordemos que el déficit principalmente lo tenemos dividido en dos partes, la parte fiscal y la parte cuasi fiscal. La parte fiscal la controla el Tesoro y la parte cuasi fiscal la controla el Banco Central. En el Tesoro teníamos casi 6 puntos de déficit y en el Banco Central teníamos 10 puntos de déficit. Bueno, la parte fiscal ya está controlada. Desde enero hasta junio todos los meses dieron en superávit y tiene pinta de que a fin de año va a cerrar en superávit. Pero en el Banco Central, a pesar de que hayan habido cambios muy importantes y muy positivos, la situación aún no está del todo controlada. Luego tuvimos cambios con el dólar, donde se redujo drásticamente la brecha entre el dólar oficial y el dólar blue, donde pasó de alrededor del 200% a mínimos de 20, 30% y ahora está de nuevo cerca del 50%. Se han comprado muchos dólares desde el Banco Central, lo cual es positivo, y se ha bajado la tasa de interés de las deudas también del Banco Central, lo cual hace que la deuda crezca a un menor ritmo. Y cuanto menor sea el ritmo al que crece la deuda del Banco Central, menos dinero se emite, porque esa deuda se paga con emisión de dinero. Pero es verdad que sigue sin estar todo solucionado. Esa deuda sigue existiendo y sigue aumentando, a un ritmo menor, pero sigue aumentando, con lo cual sigue habiendo emisión de dinero. De hecho, acá está uno de los puntos importantes que vamos a tocar en la etapa 2 del gobierno, y es que la emisión de dinero no es solamente por déficit fiscal, sino también por déficit cuasi fiscal y por comprar dólares. Fíjense cómo la parte fiscal está en el Tesoro, pero las otras dos partes, o sea, la compra de dólares y el déficit cuasi fiscal, están en el Banco Central. O sea que hay que tener el ojo bien puesto en el Banco Central porque es culpable de mucha de la emisión de dinero que tuvimos y que seguimos teniendo. Y luego, en relación un poco al bolsillo, bueno, tuvimos que la actividad económica en el primer trimestre cayó muy fuerte, se esperan que en el segundo trimestre la caída sea un poco menor y hay incertidumbre sobre la recuperación del tercer y el cuarto trimestre. No sabemos si se llevará a cabo y en el caso de llevarse a cabo con qué magnitud o si la economía seguirá cayendo. Entonces, en este contexto de un tesoro ordenado, de un banco central un poco desordenado, de una actividad económica cayendo pero con la inflación también cayendo, es que el gobierno anuncia la etapa 2 de la gestión. ¿Qué cambios van a haber? Bueno, primero que nada, el primer anuncio fue que se vienen más leyes. Y sí, de este tipo de leyes con 100, 200, 300 artículos. No fue suficiente con la primero llamada Ley Ómnibus y luego llamada Ley Bases, aunque siempre se llamó Ley Bases, pero por algún motivo había quedado Ley Ómnibus, sino que ahora el presidente dijo que van a enviar más leyes. Una de ellas es la ley anticasta, de la cual ya había hablado antes. Esta consiste sobre todo de reformas políticas, donde los pocos puntos que el presidente nos mencionó son los siguientes: la eliminación de jubilaciones de privilegio para presidente y vicepresidente, la reforma de las elecciones en los sindicatos, donde ahora serán obligatorias, supervisadas por la justicia electoral y con un tope de 4 años en los mandatos, la primacía de los convenios colectivos específicos sobre los convenios colectivos de sector, o sea que ahora si entre varias empresas o pequeños sindicatos o empleados se ponen de acuerdo en ciertos términos para los salarios, para las indemnizaciones, etcétera, eso va a primar sobre lo que digan los grandes sindicatos que hoy en día controlan todo eso. Las personas condenadas por corrupción en segunda instancia no van a poder presentarse a elecciones, se van a reducir drásticamente la cantidad de contratos que hacen los legisladores, se elimina el financiamiento público a los partidos políticos y varias cosas más que en su mayoría no las sabemos porque el gobierno no ha anunciado todas. Y esto es solamente la ley anticasta. Luego tenemos varias leyes más, como la ley Hojarascas, que es básicamente una ley donde quitan un montón de regulaciones. Se cree que más de 100, que fue diseñada por Sturzenegger, recordemos que fue funcionario de Macri y que ahora mismo está trabajando con Milei y está próximo a ser incorporado al gobierno. Él supuestamente se va a encargar justamente de esto, de desregular la economía. Además, también se anunció que se va a llevar un proyecto al Congreso que baja la edad de imputabilidad a 13 años. También se anunció que hay pretensión de eliminar las PASO y varias reformas más que tienen que ver simplemente con leyes que se van a enviar al Congreso. Bueno, todo esto es en relación, como dije recién, a leyes. Pero es verdad que son las reformas tal vez más de largo plazo y de cosas que no son estrictamente prioridades en Argentina. Entonces vamos a ver los cambios que hay en la etapa 2 del gobierno en este sentido y sobre todo a corto plazo, porque justamente está habiendo problemas con el dólar, etcétera, y la gente se lo atribuye a justamente estos cambios. Bueno, Luis Caputo, el ministro de Economía, y Santiago Bausiri, el presidente del Banco Central, dieron una conferencia hace un par de días en la que anunciaban esta segunda etapa. El primer cambio que tenemos, que tal vez no es el más relevante de todos, pero aún así es ciertamente importante, es el paso de las deudas del Banco Central al Tesoro Nacional. O sea, hoy el Banco Central tiene una deuda muy grande, que crece todos los meses, y es verdad que crece cada vez a un menor ritmo, pero que crece todos los meses, pero que no tuvo origen en el Banco Central, tuvo origen en el Tesoro. O sea, el gobierno gastaba más dinero del que ingresaba, entonces el Banco Central le prestaba plata al Tesoro. Plata que obviamente era emisión monetaria, pero como justamente la emisión monetaria se estaba descontrolando, lo que hizo el Banco Central es bueno, pero para evitar que esto se transforme
traduce en un aumento de la base monetaria, o sea, de más inflación, lo que hace el Banco Central es se endeuda con bancos. O sea, los bancos le dan un montón de pesos al Banco Central, con lo cual esos pesos salen de la economía a cambio de que el Banco Central les ofrezca luego más pesos. O sea, que el Banco Central le devuelva más dinero de lo que en un principio los bancos le prestaron al Banco Central. Y esta deuda se actualizaba a cierta tasa de interés. Bueno, esta tasa de interés está considerablemente menor que hace 6 meses, con lo cual se espera que esta deuda sea cada vez más pequeña, pero sigue existiendo la posibilidad de que esa deuda tenga que ser pagada, y en el caso de que tenga que ser pagada, se tiene que emitir toda la deuda, lo cual generaría una explosión inflacionaria. Para disminuir un poco este riesgo, que igual va a seguir existiendo, lo que hace es que se pasa esta deuda al Tesoro. O sea, deja de estar bajo la órbita del Banco Central y empieza a estar bajo la órbita del Ministerio de Economía. Y claro, en el Tesoro las deudas no necesariamente se pagan con emisión de dinero, se pueden pagar a través de otros mecanismos, con lo cual se reduce el aumento de la inflación producto del aumento de la cantidad de dinero, porque esta deuda no necesariamente se va a tener que pagar con aumento de la cantidad de dinero, sino que se puede pagar a través de otros mecanismos. Pero claro, si limpiamos al Banco Central de esa deuda que era muy grande, ahora la tiene el Tesoro Nacional. ¿Y cómo se va a pagar esa deuda si le creemos al gobierno que no va a ser emitiendo dinero? Bueno, con impuestos. O sea, es deuda que eventualmente igual vamos a tener que pagar. ¿Qué es lo que hace esto? Bueno, que compromete un poquito más la situación financiera del gobierno. Según un poco mi análisis, el problema de esta deuda deja de ser monetario, o sea, deja de comprometer tanto a la moneda y empieza a comprometer un poco la situación financiera del gobierno. O sea, pasamos de tener un problema de moneda a un problema de deuda, pero solamente un poco. O sea, en el fondo simplemente es una deuda que antes había que pagar y ahora va a haber que pagar también. O sea que el cambio no es tan grande. ¿Esto va a tener algún impacto en el día a día? Bueno, la verdad es que no. Esto tal vez simplemente cambie un poco las medidas que va a tomar el gobierno para pagar o no esta deuda, pero la realidad es que no creo que tenga ningún impacto. Lo único que se me ocurre que podría llegar a pasar es que aumente la tasa de interés de los plazos fijos, o sea que los plazos fijos empiecen a pagar más dinero, justamente porque recordemos que el gobierno está endeudado con los bancos, y para que los bancos acepten este cambio, muy probablemente el gobierno les tenga que ofrecer una mejor tasa de interés. Y si el banco tiene más rendimiento con el dinero que presta, también va a aumentar el rendimiento del dinero que le prestan, o sea, los plazos fijos. Pero este cambio de deuda igual tiene que ser charlado con los bancos, o sea, los bancos tienen que estar de acuerdo, porque recordemos que no es solamente un tema del gobierno, o sea, el gobierno es el que está endeudado, pero la deuda le pertenece a los bancos. Ellos también tienen que estar de acuerdo con este cambio. Y sobre esto vamos a volver un poco después. Y el segundo cambio más importante, y este yo creo que fue una noticia relativamente negativa en relación a las expectativas que había, es el tema del cepo. Básicamente el cepo son las restricciones que hay para comprar dólares. Hoy si vos querés ir y comprar dólares oficiales, simplemente no podés, o podés comprar muy pocos. Bueno, la quita del cepo es importantísimo para que crezca la economía. Si no quitas el cepo, muy probablemente no crezca. ¿Cuál es el problema? Que hoy el dólar blue, o sea, el dólar libre, está alrededor de 1.400 pesos y el dólar oficial sigue por debajo de los 1.000. ¿Esto qué quiere decir? Que para sacar el cepo vos tenés que hacer que el dólar oficial valga lo mismo que el dólar blue, o sea, aumentar su precio. Estas son las famosas devaluaciones, que suelen tener asociadas un aumento muy grande de los precios. O sea, cuando el gobierno devalúa, suben los precios. Esto fue justamente lo que pasó en diciembre. Por eso tuvimos ese pico inflacionario enorme de 25% mensual, una monstruosidad. Bueno, lo que sucedió es que el gobierno dijo que el dólar oficial va a seguir aumentando solamente un 2% por mes, que es lo que viene aumentando desde que se hizo la devaluación de diciembre. ¿Cuál es el problema con esto? Que si el dólar blue aumenta a un ritmo mayor al 2%, o sea, si el dólar blue aumenta a un ritmo mayor al dólar oficial, la diferencia entre el dólar blue y el dólar oficial va a ser cada vez mayor. Esto que implica que la devaluación que vas a tener que meter para salir del cepo es cada vez más grande. ¿Y cuál es el problema? Bueno, que esto implica un salto de precios más grande, o sea que por lo menos por un breve periodo de tiempo se reactive la inflación. Y conforme más grande es la devaluación que va a tener que meter el gobierno, hay especulaciones sobre que incluso tal vez no tengan que meter una devaluación, sino que tengan que meter varias devaluaciones. Esto que implica múltiples saltos de precios discretos antes de salir del cepo, o sea, más golpes a la actividad económica y a los salarios antes de salir del cepo y del crecimiento económico. O sea, simplemente más riesgo de que todo esto salga mal. Y por eso están habiendo las repercusiones que están habiendo. Está subiendo el dólar porque aumenta el riesgo de devaluación. O sea, se está especulando con que el gobierno no solamente meta una devaluación de 2% todos los meses, sino que en algún momento tenga que meter varias devaluaciones o una devaluación muy grande. Y también están cayendo bonos y acciones, bueno, todo lo relacionado al riesgo de que al final el plan de gobierno salga mal, que es realmente la inconsistencia más grande que yo le encuentro, el tema con el dólar. La verdad que el resto de las cosas está saliendo bastante bien, con lo cual tenemos que en la etapa 2 del gobierno, digamos, todo va a seguir igual, pero van a venir más leyes
Entonces se va a hacer este cambio de deuda que por el momento no parece gustarle a los bancos, que es justamente a quienes le tiene que gustar para que este cambio de deuda suceda. Y el tema del cepo, que el gobierno negándose a devaluar, se espera que el cepo siga estando ahí jodiendo a la economía durante bastante tiempo, y conforme más tiempo esté el cepo, más aumenta el riesgo de incluso varias devaluaciones, lo cual aumenta el riesgo de salto de precios, lo cual aumenta el riesgo de que simplemente el plan de gobierno salga mal. Entonces la verdad que no fueron tomadas como muy buenas noticias esta segunda etapa del gobierno. O sea, hoy en día tal vez se ha tomado como una mala noticia, sube el dólar, bajan las acciones, etcétera, y la semana que viene nos enteramos de algo y de repente eso trae tranquilidad, vuelve a bajar el dólar, vuelven a subir las acciones, etcétera. Así que bueno, si les gustó el video y quieren seguir enterados de todo lo que pasa en el gobierno, suscríbanse al canal de Ecodeductiva, denle like y compartan este video. Además también, si quieren más videos míos, pueden seguirme en mis redes personales. Y por último, como siempre, les mando saludos.